Buenos días, bienvenidos al canal de El Filósofo del Fuego y en particular al club de lectura La Llave de Oro. Este es su estreno público. Su objetivo es ir desarrollando diversas obras de la literatura, descifrando su significado y esclareciendo pasajes ambiguos, oscuros o derechamente absurdos. Resumen para video 1 del club de lectura. Este es solo un ejemplo de entrada, ¿ya? No me interesa realmente la Gestalt y lo que he leído de ella no me agrada mucho. El libro elegido para esto se llama Por una Gestalt viva. Su autor es Claudio Naranjo. Parte el prólogo diciéndonos este hombre que Gestalt significa en alemán forma, patrón, estructura o configuración. Pero por otro lado, también tenemos la frase Gestalt psicología. Supongo que eso es francés. Ya no estoy seguro, no lo voy a buscar tampoco porque para el caso no me interesa. Esto vendría significando, de igual manera, psicología de la forma. ¿Ya? En los primeros tiempos de la psicología de la forma, el populacho estaba entusiasmado con la idea de que el todo va más allá que el conjunto de sus partes. Es decir, que el todo es más que la suma de sus partes. Ya parece una obviedad, pero de repente lo que es obvio para mí no lo es para ustedes. El autor de esta obra llegó a pensar alguna vez que la terapia gestáltica consistía en una aplicación terapéutica de conocimientos secretos derivados de ciertas investigaciones apócrifas. Fue así como se dirigió a Eugene Sagan, un hombre de gran cultura, según él, tanto profesional como extraprofesional, que enseñaba psicoterapia en la Universidad de California, para hacerle preguntas académicas que no se atrevía a hacerle a uno de los que bien pudiera ser de los últimos discípulos que dejó Gurdjieff en este planeta, Fritz Perls. Sagan consideraba que la terapia gestáltica tenía más que ver con el método actoral que con la psicología de la forma. Desde allí y hasta la fecha de escritura de este libro, a Claudio Naranjo le pareció apropiado decir que terapia gestalt es la manera particular de tratar a las personas que descubrió y enseñó Fritz Perls. Era su método. Pasaron más de 40 años y aunque se ha hablado mucho sobre Gestalt, a nadie hasta la fecha se le había ocurrido discutir que Perls fuese el creador y originador de la Gestalt mientras estuvo en vida. El retorno a la fuente es entonces para los terapeutas Gestalt un retorno a Perls. Esto según Claudio. Dice también que en estos tiempos correspondientes al momento, a la fecha en la que escribió este libro, se ha querido enterrar a Perls obliterando su influencia, la que se ha intentado reemplazar por la de Paul Goodman como supuesto padre fundador. Esto vendría siendo más que una intriga palaciega. La existencia de una Gestalt viva implica la existencia de una Gestalt muerta, imitativa, fruto de la envidia hacia Perls. Lo que Claudio Naranjo pretende, según mi entendimiento, con esta obra, es revitalizar una Gestalt degradada, la Gestalt viva degradada, para que vuelva a estar tan viva como cuando Perls la generó. Cree Claudio que además de confrontación, y aquí añado yo, de la sombra en términos junguianos, se requiere comprensión cabal de actitudes enfermas y entendimiento de sus orígenes en la situación familiar infantil.
En paralelo, la corrección de una patología social requiere, además de crítica, comprensión sanadora, bien entre comillas, de los verdaderos orígenes personales y familiares de errores y actitudes aberrantes. Dicho de otro modo, en lo individual y en lo social, dice Claudio, se requiere enfrentar y entender, además de comprender. Cree Claudio que además de confrontación de la sombra en términos junguianos, se requiere comprensión cabal de actitudes enfermas y entendimiento de sus orígenes en la situación familiar infantil. En paralelo, la corrección de una patología social requiere además de crítica, comprensión sanadora de los verdaderos orígenes personales y familiares de errores y actitudes aberrantes. De otro modo, en lo individual y en lo social se requiere enfrentar, entender y comprender, entre paréntesis, sanar. Claudio identifica la herencia de Perls como un fenómeno vivo, la espiritualización de la materia prima, representada por el niño Perls despertando en la esfera de influencia del maestro Gurdjieff, quien fermentó su conciencia, haciéndola capaz de rebasar el nivel del mero intelecto. Aquí dice Claudio que la sección siguiente será de especial interés para quienes no conozcan la terapia gestáltica y quieran saber qué es. Dice que tal sección incluye ejemplos prácticos de J.S. Simkin, mano derecha de Perls, en su época de inmadurez, que al parecer prefirió vivir fuera de los focos. Además de otros más conocidos que no menciona por lo menos en el prólogo. Dice también que el capítulo que encabeza la siguiente sección, dedicado a la teoría, es en parte crítico, ya que incluye comentarios negativos. El autor espera liberar a la Gestalt viva de la interferencia de cuerpos extraños. Y además de críticas, tiene reparaciones. El autor comparte en esta tercera parte su pensamiento sobre lo que se puede definir como la verdadera teoría de la Gestalt. Esta sección teórica incluye también 2 capítulos con aportes para corregir y ampliar los mecanismos neuróticos y la teoría del self, teorías que según Claudio pecan de pedantería y arrogancia y que han mantenido alejados a los teóricos más doctos de la psicología. Espera él que sus apreciaciones sean de inspiración. Continúa con una parte titulada Transmisión, dedicada a la formación de gestaltistas, con una transcripción literal de un taller celebrado por allá por el 1992, que para Claudio es ya una especialización producto de 36 años de experiencia suyos en el rubro. Un capítulo sobre el aprovechamiento de la profesión como oportunidad de crecimiento personal o trabajo en sí mismo. Finalmente, se presenta el aspecto filosófico y una espiritualidad dionisíaca, implícitos en la terapia gestáltica. Según Claudio, Perls fue un filósofo al que no le interesaba filosofar, porque no verbalizaba abstracciones, sino que puso su comprensión de la vida en su oficio, una filosofía vivida y viva. Termina el prólogo, Claudio, diciéndonos que a Susi, su mujer y amanuense, esto es copista, le extrañaba que Claudio hiciese A cuando según ella debía hacer B. Claudio le respondió que esperaba poder hacer B aun cuando hiciese A. Se despide esperando que esta obra sirva a los que ayudan a otros a comprenderse y vivir más plenamente, y a algunos cuantos más. Continuando con el resumen, pasamos directo a la parte 1, titulada El padre de la Gestalt. ¿Nos hemos saltado el capítulo 1? Sí y no. Sí, porque pasamos del prólogo al capítulo 2, llamado La persona del originador, y no porque en este libro no existe ningún capítulo 1. A manera de marco para un tríptico. Piensa Claudio que se puede decir de la Gestalt lo mismo que se dice del Zen, o como lo dice el Zen de sí mismo, que consiste en una transmisión directa que se apoya en la experiencia y creatividad de los maestros, no en lo que se escribe de ellos. Los que hoy en día practican la Gestalt aprendieron de un modo u otro de Perls, quien se parecía a un maestro Zen en su empeño de ser un experiencialista puro. Fritz Perls
fue alguien que tuvo su encuentro con el Tao y se hizo maestro del camino para los demás. Su rol social fue sin embargo otro, el de psicoterapeuta. Así, hizo de la terapia un yoga, y aunque se le recuerde simplemente como un terapeuta que sobrepasaba el rol profesional, hay quienes le dieron un sentido peyorativo a su persona carismática, cuestionando la conveniencia de que un terapeuta fuese así, como si para ser terapeuta bastase con ser únicamente una máquina. Dice Claudio que lo que más contribuye a que no asociemos el legado de Perls con la espiritualidad es que su forma de ayudar al desarrollo de la conciencia contrastaba con la espiritualidad cristiana que aboga por el control de su alma carnal. Fritz encarnaba la espiritualidad dionisíaca, que perdura hoy en día en el chamanismo y en ciertas tradiciones esotéricas. Si Claudio no se equivoca al pensar que la Gestalt es más una creación espontánea, reflejo de la conciencia de Perls, más que un invento suyo, será más apropiado comenzar este libro retratándolo en sus luces y sombras antes que exponiendo sus ideas. Perls, a quien sus contemporáneos americanos llamaban familiarmente Fritz, fue un psiquiatra alemán que llevó el psicoanálisis a Sudáfrica y que poco a poco desarrolló una forma de trabajo novedosa que llamó en sus comienzos terapia de concentración y posteriormente terapia gestáltica. Esto es una síntesis estrecha de miras, miope, corta de entendimiento, o mejor dicho, corta de la verdad tras las palabras. Como decir que Freud fue un psiquiatra austríaco que inventó el método psicoanalítico. Porque más que eso, Freud fue algo así como un héroe cultural, educador de toda una época histórica y un profeta en el sentido amplio del término. Lo mismo se puede decir de Perls, aunque su legado haya sido más vivencial que conceptual y su impacto histórico sobre la nueva era aparentemente menor. Dice Claudio que manifestó en un libro anterior su opinión de que esta terapia no depende tanto de una teoría psicológica y que incluso sus técnicas pasan a un segundo plano si se les compara con la transmisión de una implícita filosofía de vida. Fritz comunicaba a través de su ejemplo y sus puntos de vista vívidos. ¿Cómo es posible encontrarse con uno mismo a través de la toma de conciencia del presente? Es decir, como lo presenta Claudio, Fritz Perls fue un maestro de la navegación interior. Después de emigrar a los Estados Unidos, el Dr. Perls se instaló en Nueva York, donde abrió sus puertas el primer instituto para la terapia gestáltica en la década de los 50. Uno de sus discípulos de aquella época, Erwin Polster, fallecido el año pasado, 2024, crearía más tarde el Instituto Gestáltico de Cleveland, el que fue durante años el principal centro de entrenamiento de la costa este. En los 60, Perls atravesó una crisis personal y vocacional que lo llevó a Israel y a la pintura. Extraña conjunción. Cuando decidió continuar con la psicoterapia, se trasladó a California, donde llamó la atención por su carisma. Aquí opina Claudio Naranjo que Fritz, a pesar de asociarse con el anarquista Paul Goodman, intentó adaptarse al mundo profesional convencional mucho más de lo que lo hizo posteriormente en la costa oeste, donde fue más congruente consigo mismo y dejó que su imagen pública fuese la de un rebelde simpatizante con los valores de la contracultura. Hacia el fin de su vida, migró a Vancouver queriendo crear una comunidad terapéutica a su manera que solía llamar el kibutz gestáltico. El Instituto Gestáltico de Canadá fue de poca duración. A los 6 meses de fundado, partió Perls a Europa. Llegando su avión a Chicago, fue hospitalizado y, atención con esto, pronunció acertadamente él mismo su diagnóstico: cáncer de páncreas. Falleció 3 meses más tarde sin completar su viaje de regreso. Martin Shepard escribió en su biografía de Fritz Perls que sus amigos pidieron a los periódicos no hablar de su hospitalización para que el lugar no se llenara de hippies. Se instaló una guardia policial, pero aún así llegaron algunos jóvenes cuando falleció. La única otra persona que obtuvo semejante lealtad pública fue el entonces reconocido cantor y bailarín Sammy Davis Jr. Yo creo que eso solo lo conocen los más viejos.
Dice luego Shepard que Fritz dejó de pagar impuestos hacia fines de la década del 60, rechazando apoyar a lo que consideraba un Estado fascista en incubación. No dejó testamento y siendo así, la mitad de sus ahorros fueron dedicados al pago de impuestos y multas. Agregando a esto los honorarios de abogados y otras deudas, su esposa Laura quedó sin herencia. Claudio Naranjo fue testigo del resentimiento de ella y a través de los años pudo observar cómo afectó esto a su visión de Fritz y a las actitudes de quienes la rodeaban. La guerra comenzó con la oración fúnebre pronunciada por Gutmann y quienes la encontraron de mal gusto fueron señalados como fritzistas o fritzers. Con el correr de los años se comenzó a socavar la imagen de Perls. Hoy en día, dice Claudio Naranjo, Fritz se ha vuelto un personaje semi-legendario para los gestaltistas. Su terapia tiene una reputación que no refleja su verdadero valor ni su potencial para preparar terapeutas, maestros y guías espirituales de los que tanto depende la evolución o la no degradación de la cultura. Dice Claudio que espera que su libro sirva de correctivo. Eso por ahora. Como mencioné al principio, este no es un libro de mi particular agrado. Su elección fue una sugerencia para la creación de este club de lectura. Y si alguien por ahí tiene alguna sugerencia de algún libro tal vez un poco más entretenido, algo más ligero, extraño, bienvenido sea. Ahí voy a estar recibiendo comentarios y todo lo que se les ocurra si es que deciden interactuar a través de los comentarios. Vale, me retiro. Chau, chau. Oye, no, esto está entretenido. Buscando algunas imágenes para ponerle al video, porque esto va a estar en YouTube, no puede ser solo sonido, sino que fome. Estaba buscando en mi buscador favorito, que no voy a decir cuál es, libros e imágenes para libros, y en un error en la Matrix escribí libros, se escribió librosmaravillosos.com y me llevó a un listado bastante extenso de libros que al parecer se pueden descargar gratis. Y me dio mucha risa que llegué aquí al libro 1066 que se llama Yo me he llevado tu queso, de Bristol Bovey Darrell. Nada, eso, chistoso. Chau, chau.